Muy buenos días, amigos de YouTube. Sean ustedes bienvenidos a mi canal en YouTube, User Amerazo. Mi nombre es Armando Malebranche Erazo Dorado, magíster en Planeación Socioeconómica, ex asesor nacional del SENA y en la actualidad profesor universitario en Gestión de Proyectos y Administración Financiera. Ahora miremos cómo sería el- la externalidad positiva del consumo. Externalidad positiva del consumo. Si es del consumo, entonces implica que la que se afecta va a ser la demanda o utilidad marginal. La externalidad, y a esa le llamaríamos utilidad marginal social. Y la primera, o sea, la económica, sería la privada. Entonces aquí nosotros encontramos un equilibrio social. Si esto lo proyectamos hacia el eje de las cantidades, nos encontraríamos con un curso 1. Y si este punto, que es un equilibrio, lo proyectamos hacia el eje de los precios, nos encontraríamos con el precio de equilibrio social. Ahora, ¿qué hacemos con estas cantidades, que son esta proyección del equilibrio económico hacia el eje de las cantidades? Son las cantidades que realmente se producen. Esto lo proyectamos hasta encontrar la externalidad, y lo proyectamos y nos encontraremos con el precio social. Si analizamos esto, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Encontramos que aquí hay una movida de Q0 a Q1. ¿Qué implica ese movimiento? Que como es una externalidad positiva del consumo, supongamos como ejemplo que tenemos vacunas para cerdos. El consumo de vacunas para cerdos a la gente le satisface, le da gusto. ¿Por qué? Porque pues eso le va a evitar a uno, como consumidor de carne de cerdo, adquirir ciertas enfermedades como la cisticercosis, que afecta al cerebro de los humanos y se encuentra en la musculatura de los cerdos. Entonces, la gente, ¿qué quiere? Que se consuman más vacunas. Y eso sería pasar de Q0 a Q1. O sea, la gente quiere ver un incremento en el uso de vacunas. ¿Por qué? Porque eso le da más tranquilidad. Pero pues realmente eso no se va a dar, porque el que la gente quisiera que se incremente el uso de las vacunas para los porcinos. Pero el porcicultor, de todas maneras, pues está en Q0. Decíamos que este movimiento deseado por la comunidad, si lo miramos por debajo de la función de la demanda, nos equivaldría a un incremento en el consumo. Y ese incremento en el consumo, pues es positivo. Pero como esto no se va a dar, sino que es un deseo, entonces lo que era positivo se nos convierte en negativo. Y si el mismo análisis lo hacemos por debajo de la función de la oferta, o sea, del costo marginal, entonces nos encontramos con este otro trapecio, el azul. Y si se diera el incremento de Q0 a Q1, esto equivaldría a un incremento en los costos de producción de las vacunas, o en los costos de las mismas vacunas, y entonces esto sería un desahorro de recursos y sería negativo. Pero como no se da, entonces esto se nos convierte, esto azul, en positivo. Si superponemos los dos trapecios, el negativo y el positivo, nos quedaría sobrando este triángulo de color blanco como positivo. Pero si nosotros analizamos qué significa PS menos P sub 0, precio social menos P sub 0, o sea, esta distancia. Ese es el valor de la externalidad. Y aquí lo tenemos, externalidad. Y aquí también lo mismo, la externalidad. Entonces, esta externalidad es positiva.
Pero como este movimiento no se va a dar, se nos convierte en negativa. O sea, hay una frustración social porque no se va a dar. Entonces esta externalidad, al no darse, se convierte en negativa. Este paralelepípedo representa el valor de la externalidad. Y dentro de este paralelepípedo encontramos este triángulo positivo. Y como el paralelepípedo total es negativo, al superponer el paralelepípedo con este triángulo positivo, ¿qué me sobra? Me sobra este triángulo, que es negativo, y esa es la insatisfacción o la ineficiencia. Ineficiencia de tipo social. Hasta ahí entonces hemos hecho el análisis del impacto de la externalidad positiva del consumo. Miremos ahora sí la externalidad negativa del consumo. Entonces, por tratarse de consumo implica que la afectación o el movimiento lo va a tener la demanda. El hecho de que sea negativo quiere decir que no se desplaza como en este caso a la derecha, sino a la izquierda. Entonces aquí tendríamos la externalidad. Y ese le vamos a llamar utilidad marginal social. Y a esta le vamos a llamar utilidad marginal privada. Y aquí tenemos entonces en este punto nuestro equilibrio social. Y este lo proyectamos hacia el eje de las cantidades y nos encontramos con Q1. Este también lo podemos proyectar hacia el eje de los precios y nos encontramos con el precio de equilibrio social. Y notemos aquí que cuando estamos haciendo este desplazamiento, o sea, esta proyección hacia el eje de las cantidades, aquí nos cruzamos con la utilidad marginal social y eso lo proyectamos y nos vamos a encontrar con el precio social. Ahora, hagamos el análisis. Si nosotros analizamos, entonces, ¿esto qué implica? Aquí hay un deseo de la comunidad porque haya disminución en el consumo de ese bien. Un ejemplo típico o clásico, pues, para explicar la externalidad negativa del consumo es el fumar. El fumar perjudica a terceras personas, que ni son accionistas de las tabacaleras, pero tampoco son consumidores de cigarrillos. Y el hecho de que alguien esté consumiendo, fumando, pues a la gente eso le disgusta. No solamente porque le produce el mal olor del tabaco, sino porque le puede producir enfermedades también. Y eso está comprobado científicamente. Entonces aquí hay un deseo, vamos a suponer que tenemos funciones de oferta y demanda por consumo de cigarrillos, por cigarrillos, oferta de cigarrillos y consumo de cigarrillos. Y esta es la externalidad negativa que produce el consumo de cigarrillos. Si nosotros lo miramos esto, por debajo de la función de la oferta, esto equivale a una disminución en los costos de producción. Esto equivaldría a un ahorro de recursos, lo cual sería positivo. Pero como este movimiento no se va a dar, o sea, no es real, es virtual, entonces esto que es positivo se nos convierte automáticamente en negativo. O sea, este trapecio negro es negativo. Y lo vamos a cruzar entonces con este otro trapecio por debajo de la función de la demanda, en este caso la demanda social. Y este trapecio, ¿qué nos estaría indicando? Una disminución en el consumo. Una disminución en el consumo, cualquiera que sea el bien que se disminuya en su consumo, tiene signo negativo para la economía. Pero como esto no se da, entonces se nos vuelve positivo. O sea, debajo de la función de la oferta, el trapecio es positivo. Debajo de la función de demanda, el trapecio es negativo. Si superponemos los dos, entonces nos encontramos con este triángulo negativo, que es la ineficiencia, igualmente, social. Y este sería entonces el análisis de la externalidad negativa del consumo. En próximas videosesiones, entonces vamos a, una vez que ya tenemos claro, o hemos recordado lo que son las externalidades, en la próxima videosesión miraremos entonces el cálculo de precios cuenta en alguno de los casos de externalidad. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su amable atención y nos vemos en una próxima videosesión de capacitación empresarial.